Kontatzen ez dena ez da existitzen. Hori diote, ba ez. Hainbat mamu hortik dabiltzkigu, gu estu lotuta katez. Ta haiei aurre egiteko gu, biltzen gara hau batez. Helburua zein den argi dugu, osasun mentala amets, 11 tabu apurtzen ari, gara 12. Arratsaldeon eta ongi etorria Agurainen antolatzen diren osasun mentalari buruzko 12. jardunalditara. Badira 12 urte lehenengo jardunaldiak antolatu zirenetik, eta urtez urte osasun mentala beste modu batean ezagutzeko aukera izan dugu. No quiero extenderme mucho porque luego va a hacer la presentación Josune, pero sí quiero hacer una pequeña reflexión. Si bien es cierto que como sociedad hemos avanzado al hablar sobre salud mental con más libertad, queda mucho trabajo por hacer en cuanto a los recursos que se destinan y se ofrecen, más aún en la zona rural, quedando gran parte de la población sin ser atendida. Deberíamos ser conscientes de la necesidad real que tenemos y que a veces las terapias y tratamientos solo están al alcance de quien puede pagarlos. Horregatik, guztiagatik, une hau aprobetxatzen dut, daukagun egoera aldarrikatzeko. Bizi garen gizartean, aurreiritziak eta estigmak normaltasunez ikusten ditugu, eta osasun mentalaren garrantziaz jabetu beharko ginateke. Cuando entendamos que la paz mental y el equilibrio emocional son la base para encontrar la salud del cuerpo, empezaremos a valorar la salud mental de otra manera. Por último, agradecer a todas las personas organizadoras que hacéis estos encuentros posibles y que nos ayudáis a ver la salud mental de una forma más diversa, cercana y amable. Aste hauetan zehar ditugun jardunaldietaz gozatzea espero dugu. Mila esker denoi. Ongi etorri, osasun mentala jardunaldien 12. edizio honetara. Aguraingo buru osasuneko batzordeak osasun mentalaren hilabetea bilakatu du iraia, iratzen hilabetea. Septiembre, el mes de la salud mental y de los helechos. Y diréis, ¿qué tienen que ver los helechos en todo esto? Pues bien, dicen que hace muchos años había la creencia de que los helechos contenían un poder mágico, una semilla invisible que hacía invisible a la persona que la encontraba. Tenía el poder de hacer desaparecer delante de los demás a esa persona. Y aunque ser invisibles a veces puede ser una idea bastante atractiva, ¿no? Todos lo hemos pensado alguna vez. En este caso, y aquí, lo que queremos hacer es justo lo contrario, hacer visible lo invisible. Porque la salud mental es un poco como esa semilla que está ahí latente, esperando a ser encontrada. Son muchos los temas que se han trabajado en este espacio en la última década, y esta vez también nos espera un viaje emocionante de aprendizaje y de participación. 3 eguneko egitaraua izango da. Gaurkoan, eutanasia eta heriotza duina izateko eskubidea. Eutanasia y derecho a una muerte digna. Datorren astean, irailaren 19an, osasun mentala haurtzaroan eta nerabezaroan. La salud mental en la infancia y la adolescencia. Eta amaitzeko, 26an, harreman toxikoak eta genero indarkeria, las relaciones tóxicas y violencias de género. Además de esto, habrá un programa paralelo o complementario en el que podemos disfrutar de una obra de teatro, Locos, el día 14, y un monólogo en la sombra el día 28. 28 no puede ser, ¿sí? 18, 28, 28. Bueno,
Por otro lado, recordad que una vez que acabemos con las ponencias, habrá un espacio en el que podréis plantear vuestras preguntas, dudas, y además de eso, se sortearán 2 entradas para alguna actuación de la Resi Aretoa entre todas las personas aquí presentes. Por lo tanto, guardad bien vuestra sarrera, porque se hará el sorteo con el número de las entradas, ¿vale? Eta orain bai, guazen gaurko gaiari heltzera. En el poema Lucidez concluyente de Jorge Camacho Gordón encontramos estas palabras. Parece que por fin la gente asume la idea de un morir anticipado, de la mano de fármacos y médicos en caso de incurable enfermedad crónica o terminal, o de dolencia que incapacita de una vida autónoma, o que voraz carcome las neuronas. Eso que se ha llamado eutanasia. Pero la dignidad y el buen morir son algo más. Son la culminación de todo cuanto uno ha sido en la vida sin traicionarse, sin humillaciones. Morir como se vive, en libertad. ¿De quién es esta vida que uno vive? ¿De Dios, que la creó? ¿O del Estado, esa divinidad omnipresente que a todos nos ordena y administra? No sé si de uno mismo, hasta el extremo de poder elegir el tiempo justo para ponerle fin. Pero lo cierto es que la muerte, salvo si nos llega de manera imprevista, fatal, súbita, no debe quedar nunca en otras manos ni voluntades, ni ha de sernos digna. Ya puestos a escoger la muerte propia, que sea indolora, dulce, lúcida. Hoy tendremos la oportunidad de profundizar en todo esto de la mano de 2 mujeres referentes en el ámbito. Por un lado estará Nélida Rodríguez Martínez, médica jubilada, y por otro, Mabel Marijuán, doctora en Medicina y profesora de Bioética de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Euskal Herriko Unibertsitatea. Ambas son miembros de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, fundada en 1984 y que hoy por hoy cuenta con más de 7.500 personas asociadas y varios miles de simpatizantes. Así que os pido un fuerte aplauso para ellas. Charo, ¿verdad? Buenas tardes. Creo que voy a empezar yo y a ver si me pongo bien para... Habéis leído el poema de Benedetti y entonces no lo repetimos porque es un poco como llegando a ahora veteranos ya pensamos en la muerte. Y la muerte yo quería introducir porque lo que os voy yo a hablar es un poco de algunos conceptos hasta llegar al concepto de la eutanasia. Y luego Mabel ya va a introducir en la problemática añadida sobre esto. La muerte a través de la historia ha pasado de ser una muerte domesticada que estaba en la casa hasta en la segunda mitad, hace un siglo, de la segunda mitad del siglo XX, a sacarla de la casa porque ya se mueren en los hospitales. Entonces casi me atrevo a decir que se ha interpretado como un fracaso de la medicina. El médico lo que ha procurado a través de los avances es la supervivencia. Cada vez se quiere vivir más, mejor no lo sabemos. Morir dignamente es... Morir dignamente simplemente debería ser el final de una vida digna. Porque yo me pregunto, ¿es que hay muertes indignas en nuestra sociedad? Todo lo que voy a decir está aquí y ahora, es decir, en una sociedad desarrollada como es Euskadi, el Estado español, Europa.
y es preciso reflexionar sobre los derechos que tenemos al final de la vida, lo cual no quiere decir que el final de la vida sea la vejez solamente. Cada uno debe y piensa cuál es su final. En un momento dado, si padece, si la vida que está viviendo es insufrible. ¿Por qué se ha llegado a esto después de la Segunda Guerra Mundial? Porque en la muerte se echaba a los enfermos, se morían en los hospitales porque en casa no había los medios ni se quería. A la vez que se sobrevivía más, se curaba más, estamos hablando de diálisis, vacunas, etcétera, trasplantes. Se conseguía también supervivencia en estados vegetativos, comas o estados en los que las funciones vitales estaban comprometidas o era una vida indigna. Aquí os pongo un poco lo que pienso yo de actualmente y desde mediados del siglo XX, cómo todos estos avances rápidos, tanto en diagnóstico como en tratamiento y medidas de soporte vital, tuvieron la consecuencia de un hospitalocentrismo, todo basado en los hospitales, una visión parcelada del enfermo, el médico de familia, otra vez, ojalá que se consiga, se le da más importancia, porque es el que tiene la visión global del enfermo y a veces se cae en la obstinación terapéutica. No se puede morir, no tiene por qué morirse, vamos a intentar otro tratamiento. Entonces, actualmente sí que podemos hablar que de ese paternalismo médico del que he insinuado que somos todos un poco, que lo hemos sufrido, que el médico era el que decidía. Desde los años 70 del siglo pasado surgieron voces clamando por una autonomía del enfermo, por una libertad y por una dignidad. Lo que he dicho, morir dignamente, esto hablo de la Organización Médica Colegial y la Sociedad de Cuidados Paliativos, cuando lo veáis ahí, simplemente ser digno hasta el último momento y vivir y morir y tener en cuenta el respeto a las creencias y valores, así como su participación en la toma de decisiones del enfermo, del paciente. La muerte digna es un derecho humano y implica la autonomía de las personas de poner fin a una vida insufrible. En palabras de Almodóvar, por cierto. Todo esto parece, bueno, aquí hay gente bastante madura como yo, entonces la gente joven todo esto lo tiene hecho, pero yo me acuerdo perfectamente de cuando se promulgó la Ley General de Sanidad en el 1986. Esa fue la primera que hablaba de la autonomía del enfermo y del posible rechazo de tratamientos. Es decir, lo primero que constaba en la ley era que el enfermo o el paciente, como queráis llamarlo, tenía derecho a toda la información detallada, derecho al que se la diera a su equipo médico, tanto de su situación como de los posibles tratamientos, terapias, como de su pronóstico. Y tenía derecho a aceptar esto o no aceptarlo. Hasta entonces, y fueron muchos años, que entró en vigor y ahora ya es normal, está normalizado el consentimiento informado. Cualquier prueba, cualquier terapia, te piden el consentimiento. Entonces no, el médico decidía y te aplicaban el tratamiento, pero y no se consideraba la opción de aceptar o rechazar este. Otro derecho es a los cuidados paliativos. Otro derecho es elegir el lugar y la compañía para tener una muerte digna. La última ley que legisla el derecho del enfermo, del paciente, es el derecho a solicitar ayuda a morir, como prestación sanitaria, prestación de ayuda a morir,
que es la ley de la eutanasia, la ley LORE, que normalmente se dice así en sus siglas, Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que salió hace 3 años. También el derecho al acceso a servicios sociales. Todo esto está en diversas leyes, ya digo, la primera, derecho desde el 86. Ha llovido bastante y no se ha conseguido todo, no está en vigor todo lo que quisiéramos, o lo que implica las leyes. Algunas definiciones para que no nos liemos o tengamos claras las cosas antes de ver algo más de la eutanasia. Se habla normalmente de limitación, adecuación del esfuerzo terapéutico. Su mismo denominación lo indica. Tienen que adecuarse el tratamiento a la situación del enfermo. No debe haber una oscilación terapéutica. No cuando se ve que la enfermedad ha ganado la batalla, cuando ya el tratamiento es inútil, cuando ya las condiciones de la vida tratada no es digna, debería y se sigue tratando, a eso se llama oscilación terapéutica. Oiréis en algunos casos encarnizamiento terapéutico. Tenemos derecho al rechazo a las actuaciones médicas, tanto diagnóstico como tratamiento, tanto de supervivencia, yo no quiero quimioterapia, yo no quiero diálisis, yo no quiero... enfermedad terminal, ahí lo tenéis clarito, es una enfermedad avanzada con nula capacidad de respuesta a un tratamiento específico, pronóstico de vida limitado a semanas o meses. Según la Sociedad de Cuidados Paliativos, hablan de 6 meses. Síntoma o sufrimiento refractario. Es aquel... ¿Y ese ruido? ¿Soy yo? Es aquel que no puede ser controlado. ¿Y cómo lo hago para no hacer este ruido? ¿Ahí? No. Ahí. Es aquel que no puede ser controlado sin comprometer la conciencia del paciente. Diferente del síntoma difícil. El síntoma difícil es aquel que es muy difícil, hay que intentar varios tratamientos, frecuente en psiquiatría. Hay que intentar varios tratamientos para poder regularlo. Entonces, hablamos de la sedación paliativa, que da a veces confusión. Es esa disminución deliberada de la conciencia que se pretende para evitar el sufrimiento del enfermo, del paciente, cuando el síntoma es refractario a otros tratamientos, que hemos dicho que era la definición de síntoma refractario. No altera la supervivencia. Todos los estudios que se han hecho a veces se confunde y si le están sedando y sigue la vida, no altera la supervivencia. Lo único que evita es el sufrimiento psíquico y físico. Psíquico no sabemos hasta qué punto. Y requiere consentimiento informado o que esté escrito en el documento de voluntades anticipadas. Tipos: profunda, superficial y la terminal, que es la que oiremos, y se asocia con la eutanasia, es una disminución profunda, continuada y previsiblemente irreversible de la conciencia en un paciente cuya muerte se ve muy próxima y cuyo sufrimiento y síntomas son refractarios en cualquier otro tratamiento, a cualquier tratamiento ya paliativo, ya para evitar el dolor. Entonces, cuidados paliativos son los que hacen estos tratamientos en la última etapa de la vida o en la última etapa de enfermedades degenerativas. No tiene por qué ser un cáncer terminal, puede ser también una enfermedad neurodegenerativa terminal. Es una buena práctica médica, está dirigida a los pacientes de cualquier edad, cáncer, enfermedades crónicas, y es un enfoque integral, no solo es el médico. El cuidado paliativo debería abarcar... Jesús,
y de verdad, a mí esto me mata, me va a matar. Debería abarcar terapias psicológicas, enfermería, trabajo social, porque se trata de aliviar el sufrimiento en la etapa final de la vida, tanto al enfermo como a su entorno familiar o de amigos, etc. Para diferenciarlo bien, la atención para pacientes terminales comienza después de que se suspende cualquier tratamiento etiológico, es decir, que se supone que va a mejorar la enfermedad, no sé cómo hacerlo, y la persona no puede sobrevivir a la misma, es decir, cuando ya la enfermedad ha vencido al tratamiento, a la ciencia médica, uno entra en cuidados paliativos. La sedación paliativa es un recurso terapéutico prescrito por el médico y es un derecho del enfermo. Pero lo decide el médico. Cuando se seda al enfermo, cuando no. Siempre en contacto con la familia, como todo. Y normalmente, si hay buena empatía, pues no hay problemas. O si el enfermo puede opinar y puede decidir. Pero ya hemos dicho que no limita, no acorta ni enlentece la vida, ni adelanta la muerte. Otra cosa es que la sedación paliativa terminal, pues ya es la puerta abierta a la enfermedad y normalmente pues la duración es de días o semanas. El enfermo no come, el enfermo está deteriorado. Vale, en las enfermedades crónicas, como el cáncer, por ejemplo. Cuando está indicada esta sedación, el médico tiene la obligación de hacerla, no alugar la objeción de conciencia. La prestación de ayuda a morir, la eutanasia, el suicidio asistido. La diferencia es que yo me tomo la dosis letal o me la ponen intravenosa, entre suicidio y eutanasia. Bueno, cuando hablamos de suicidio es que yo me lo administro. La prestación de ayuda a morir, la eutanasia, es un derecho civil y una prestación sanitaria desde la promulgación de la LORE, de la Ley de la Eutanasia. Y es muy importante porque es una prestación sanitaria. Entra dentro de las prácticas de buen hacer del equipo médico y de los que le rodean, del equipo sanitario. Y es un derecho civil que se asienta sobre la integridad física, la autonomía, el respeto y la libertad. Que ya hemos dicho, cuando yo creo que mi vida no es digna por una enfermedad, que ya no hay manera de seguir adelante y cada uno tiene, es muy importante, cada uno tiene sus principios y sus valores. Si yo creo en Dios, me da igual una religión monoteísta, por ejemplo, o cualquiera de ellas, pues a lo mejor no estoy de acuerdo con la eutanasia, pero si yo no creo en esto, si soy atea o agnóstica y ya mi vida resulta insufrible, sí entra esto dentro de mis principios. Bien. Las características de la eutanasia las decides tú. Yo lo decido en plena conciencia de mis facultades, cuando tengo toda la capacidad de juicio y o bien hablándolo, escribiéndolo, o bien debo tener ya escrito mi documento de voluntades anticipadas, cuando preveo que mi enfermedad se va a desarrollar de una manera indigna, me va a hacer una vida indigna, lo pondré. Yo quiero la eutanasia cuando mi vida ya no sea digna, cuando ya no conozca, estoy hablando del Alzheimer, de las demencias. Y aquí sí cabe la objeción de conciencia, pero este médico al que le presento yo la solicitud de eutanasia tiene que gestionarla y tiene que tramitar a alguien que no sea objetor. La ley da derecho a solicitar la eutanasia, pero puede ser aceptada o no. Ahí hablamos del contexto eutanásico.
no todo el que quiere morirse le ayuda a morirse. Para que dentro del sistema sanitario haya una prestación de ayuda a morir, tiene que estar enclavada en una de las situaciones que define la ley. Y son muy claros, pero son muy claras en cuanto a los conceptos. No son listas de enfermedades. Entonces, ahí posiblemente haya un problema a la hora de enclavar cierto estado. Ahora os pongo una diapositiva y lo entenderéis mejor. En un sitio u otro. Por eso una misma situación clínica, una misma situación vital puede ser aceptada, parece, en unas autonomías, que cada autonomía tiene su comisión de valoración, y rechazada en otras. Podría pasar eso. Las diferencias, porque a veces hablamos de cuidados paliativos, de eutanasia, no debería haber ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque yo creo que la eutanasia es una prestación sanitaria, igual que la sedación terminal, y debería estar enclavada dentro de las unidades de cuidados paliativos. Unidades de cuidados paliativos, aunque esto fuera, como yo estoy diciendo, que no lo es, no hay unos datos de la Sociedad de Cuidados Paliativos que hablan como del 50% de enfermos subsidiarios de cuidados paliativos que son atendidos por estas unidades. Tener en cuenta que la primera unidad de cuidados paliativos fue en el Estado español, en el año 80. Luego se han desarrollado lentamente, porque no curan, porque no hacen que se aumente la supervivencia, porque no logran nada, simplemente palían el sufrimiento. Entonces, todavía hace falta un desarrollo muy grande, tanto en número como en calidad. ¿De acuerdo? La sedación, que ya lo he dicho antes, busca disminuir el nivel de conciencia del individuo para evitar el sufrimiento. Alguien preguntará, ¿y si por dentro está sufriendo un coma? No lo sabemos, de momento eso no se sabe, se supone que no. La eutanasia busca deliberadamente la muerte anticipada con dosis de fármacos letales. La tengo que pedir yo. Ahora lo vemos. ¿Quién decide? ¿La sedación la decide el médico, el equipo médico que está atendiendo al enfermo? Normalmente dentro de las unidades de cuidados paliativos, o el médico de cabecera o el médico de familia. Lo normal es que sean cuidados paliativos. Y la eutanasia la decide la persona. Yo hago mi solicitud de eutanasia. Otra cosa es que se me apruebe o no. Y el momento, pues la sedación es en las últimas horas o días. Normalmente ya hemos dicho cuándo se prevé la sedación intermitente, profunda o terminal, me da igual. Que normalmente es cuando la enfermedad ya no le das más de 6 meses, le das semanas o como muchos meses. La eutanasia la decide la persona y el objetivo es acabar con ese dolor, con ese sufrimiento psíquico o físico y morir. Ahora, ¿cómo voy de tiempo? Ya acabo, enseguida. A ver, hablamos, si puedo pasar esta, sí. Simplemente, en la ley orgánica de regulación de la eutanasia, regula el proceso, regula todo, pero quisiera, y qué condiciones tiene que haber. Estas son un poco administrativas, salvo la de tener información, que ya lo hemos dicho que es un derecho, ser el individuo capaz y consciente o haber expresado su voluntad en un documento de voluntades anticipadas, nacionalidad más de 12 meses en la residencia del Estado y el contexto eutanásico, que aquí es donde Mabel va a hablar de las dificultades, la problemática y demás. La ley contempla 2 supuestos, 2 situaciones. Situación de enfermedad grave en fase avanzada, con gran sufrimiento físico y o psicológico, le hace cáncer,
insuficiencia respiratoria terminal, que primero yo puedo negarme el tratamiento y segundo puedo pedir la eutanasia. O situación de padecimiento grave, crónico, imposibilitante, que comporte severas limitaciones de la vida diaria sin posibilidad de mejoría apreciable. Estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas o, sí, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, miotonías, cabe todo. Pero estos son ejemplos, os pongo tumor maligno, ejemplos de enfermedad grave e incurable, tumor maligno, insuficiencia de un órgano avanzada, daño cerebral severo, o padecimiento grave imposibilitante. Yo decido cuando la pido en el documento de voluntades anticipadas, en el caso de los Alzheimer, en el caso de la esclerosis lateral o cualquier enfermedad neurodegenerativa, la pido yo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya acabo. Quisiera poner, pero ya no puedo. Esto es el procedimiento, ya no me da tiempo, ya esto sería muy arduo. El que le interese, tenemos a la salida tanto nuestro folleto de la asociación, en el que viene la página web, que ahí tenéis toda la información posible sobre el proceso y demás. Esta pirámide implica el nivel de derechos que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo y que ojalá permanezca. Formación, testamento vital, ayuda al sufrimiento con las autonomías, sedación, cuidados paliativos, al final la eutanasia, el suicidio asistido y la punta de la pirámide sería la disponibilidad para la propia vida, Es decir, yo ya tengo el proyecto de mi vida acabado y ya me quiero morir. Que fuera más fácil que los intentos de suicidio, que no tiene nada que ver con digamos que ahora está en palabra de todos, con los suicidios por un problema mental o un problema patológico, es diferente. Cuando ya el proyecto de vida acabada o ya no polipatologías, que tengo muchas enfermedades, pero eso sería la punta de la pirámide, que no sé si la veremos todos. Ahí sería ideal ir a la farmacia y pedir un kit, pero ¿y quién te valora? Y entonces ya no me meto en esos fregados. ¿Me habéis entendido, verdad? Vale, pues yo perdonad por lo del micro, pero es que no sé qué es. Estamos acostumbrados. Ya, pero no sé con qué me hacía. Bueno, eso Bueno, pues, como ha dicho Nelida, nos habíamos repartido de tal manera que ella hacía una presentación del contexto, de las posibilidades, de las condiciones que existen actualmente en relación con el final de la vida, en este contexto concreto, con este sistema sanitario, con esta legislación, y que yo hablase un poco de los problemas que en este contexto, etcétera, etcétera, se producen. Entonces, para hablar de esto, se me ha ocurrido hacerlo de la siguiente manera. Como vamos a hablar de la muerte, pues yo intentaba buscar, y hace un tiempo que la encontré, una metáfora que me resultase cómoda, como para hacer analogías y contar cosas. Pues, si lo pensáis, de la vida se dice cosas como que es un teatro en el que aparecemos, vivimos y desaparecemos, del que en el inicio no tenemos recuerdo de dónde venimos, solo lo que nos cuentan, luego vivimos así y nos vamos. Pero sabemos que tenemos que salir por el otro lado del escenario, ¿no? Y ahí se dice que cae el telón, cuando se acaba. Hay otros que hablan de la vida sueño, ¿no? Calderón de la Barca, la vida sueño, Matrix también. Y entonces unos hablaban de despertar a la vida eterna y otros hablaban del sueño eterno, la muerte como el sueño eterno. Luego está la del río. Los ríos, nuestras vidas son ríos, ¿y a dónde vamos a parar? Empiezan en el nacimiento, a veces ignoto, nadie sabe, van buscando el nacimiento de un río, pero van a parar al mar, todos muertos.
¿sí? Pero a mí hay uno que me gusta más, que es el del camino. Y es porque un médico, un compañero, un profesor, Pablo Simón, escribió un artículo muy interesante que si ponéis en Google solo esta frase, os sale, porque se ve que se le ocurrió a él y no lo han utilizado mucho más, que se llama el territorio de los últimos días. El territorio de los últimos días. Él habla de caminamos por la vida, no sabemos muy bien de dónde venimos, pero hay un momento en el camino que empieza ese territorio que es el de los últimos días, porque este camino acaba a oscuras, no sabemos dónde acaba, nadie ha vuelto, no... y entonces nos adentramos en ese camino, ¿no? Y de alguna forma el inicio es desconocido o lo hemos olvidado, pero el fin es conocido y además lo tenemos muy presente muchas veces y lo estamos viendo continuamente a nuestro alrededor, cuál es el fin. Entonces, ese territorio de los últimos días, dice Pablo Simón, nos movemos en él con nuestro mapa, nos movemos y ese mapa con los recursos, como si fuéramos andando, como al monte o como de un sitio a otro, ¿no? Es qué haces, cómo vas, qué llevas puesto, qué capacidad de andar tienes, cuánta velocidad, si llevas comida, si hay compañía, si el camino es muy difícil, ¿no? Y eso, ese mapa, habla él que podemos tenerlo pensado o dibujado por los demás, sobre todo, para saber cómo pueden ser nuestros últimos días, cómo puede ser ese territorio. Es verdad que hay gente que se muere de repente y entonces nada, no hay mapa ni nada. Ahí más es el territorio de los que se han quedado, porque quien se va, pues ya está. Pero también es verdad que puede ser muy largo, muy arduo. Hablamos aquí de enfermedades crónicas y que nunca se parece la enfermedad de uno a la de otro, aunque podamos tener ciertas pistas. Por eso es un mapa, no es la realidad, ¿no? Puede elegirse por ese camino, a veces mucho o poco, porque luego en la historia de la vida y el camino está lo de dejar un camino y coger otro, ¿verdad? Un atajo. Pues en esto pasa igual. Es qué camino vas a coger. Pues ahora que estamos aquí sentados, más o menos bien casi todos, o casi bien casi todos, pues estamos pensando que venimos a estas cosas para saber qué podemos dibujar de nuestro camino, qué apoyo tenemos, qué compañía, qué normas, qué saberes hay alrededor de eso, ¿no? Es un camino que puede empezar a desaparecer por la cabeza. Nuestro cuerpo va, pero se nos va la cabeza. Empezar a morir por la cabeza, que decían, ¿no? Cuando la demencia, esto que nos preocupa tanto en estas vidas más largas. ¿Qué pasa si ya no estoy yo consciente, yo que me considero a mí misma lo que soy porque soy consciente de mí misma? Como digo, puede preverse, puede anticiparse, puede intuirse. Decimos mucho eso de aprendo mucho. La gente que estamos en DMD y especialmente algunas personas que se dedican más al consejo y a la asistencia siempre dicen lo mismo, que aprenden cosas, que toman nota, ¿no? que van viendo, porque también vivimos del ejemplo y nos hacemos con el ejemplo de los demás, con las pelis, con los libros, con las vidas de otros, con lo que nos cuentan. Entonces, cada cual va haciendo su mapa y su contexto rural, contexto urbano, aquí, en otro sitio, entera, faltándote algo, con alguna patología de aquí, con tus manías, ¿no? Con todo eso te vas enfrentando a esto. Pero hay una certeza, es que siempre va a haber incertidumbre. Es decir, no podemos preverlo todo. Por eso la eutanasia es un punto de inflexión en el desarrollo de esta sociedad, como lo comento un poco más si se puede. Entonces, siempre habrá incertidumbre. Y como siempre hay incertidumbre, siempre hay angustia. Esto conviene ya pensárselo unas cuantas veces. O sea, que nos vamos a angustiar. Que de esto ya te pueden poner diazepam a chorro, que de la que se te pase el efecto vuelves a estar angustiado, porque lo de morirse pues es una cosa que no... Y además nunca habrá más certeza que esta, porque al final todo es ensayo. Incluso en la experiencia que estamos adquiriendo sobre la eutanasia de facto, lo que estamos viendo son experiencias de eutanasia y no son iguales. Es decir, todavía tenemos muy pocos relatos, todavía llevamos muy poco tiempo con esta ley, pero lo que sabemos hoy de lo que es la eutanasia en nuestro país y lo que sabremos dentro de 5 o 10 años no tiene nada que ver. El mapa va a estar mucho más claro. Ahora es todavía algo en boceto,
saltan luces aquí, cosas, problemas, pero todavía no está muy claro. Bueno, dicho esto, así como para empezar, para que no esperéis que vaya a decir sota caballo rey. Problemas. Bueno, pues el primer problema, que es de hace mucho tiempo, pensar que Nelida decía, todo esto tiene que ver con la autonomía, con la capacidad de la persona de decidir y que no sea el médico, el equipo profesional, que no sea tu familia, sino que tú autonomices eso, ¿no? Que es tuyo, ya no eres una persona heterónoma, no son los demás los que te dicen. Bueno, pues aquí hay un factor que en nuestra sociedad más bien latina, o de Europa para abajo, o de católica, de raíz católica, está el tema de saber qué te pasa, de conocer la enfermedad. Porque estamos hablando de eutanasia cuando todavía no es tan habitual que las personas sepamos exactamente qué enfermedad padecemos. Incluso cuando quienes nos están tratando ya saben que hemos emprendido el territorio de los últimos días, el camino del territorio de los últimos días. Incluso cuando nuestras familias saben que lo hemos emprendido. Incluso cuando nosotros intuimos en los momentos de lucidez que se nos está yendo la pinza, que quizá estemos ya en el territorio de los últimos días o que empiece un largo camino. O sea que, quiero decir que la primera cuestión es el conocimiento de la situación en la que está uno mismo, de lo que va a matarte, dicho así muy bruto. Pero claro, es que está el tema de esa información, ¿quién la da? ¿Cómo se da? ¿Cuándo se da? ¿A quién se da? ¿Es una cosa fija? Es un proceso. Tenemos tiempo en estas consultas de los centros de salud de a 5 minutos y corriendo, tenemos tiempo en estos hospitales con tanta gente cambiando todo el rato porque ya no hay puestos, porque tú vales para todo, porque a ver si ahorramos, cerramos, ¿no? Tenemos tiempo cuando tengo que ir a trabajar, la familia, tengo una familia poco extensa, ¿no? Porque comunicar, hablar de esto es una conversación probablemente de las más profundas y difíciles que vamos a tener en nuestra vida. Lo que tienes se llama ELA, lo que tienes se llama esquizofrenia, lo que tienes se llama... Esas conversaciones no son nada fáciles, no se hacen así, ni siquiera hay más allá de un protocolo básico, porque luego depende de cómo reaccione la persona, de cómo reaccione el que te está contando lo que pasa, de qué diga tu familia y qué influencia tenga en eso, de cuántas veces te arrepientes que no quieres oírlo y ahora sí quieres oírlo, pero nadie te pregunta si quieres oírlo. El tema de la información, de la comunicación, es importantísimo en el diagnóstico, en la terapéutica, en los cuidados paliativos, en la eutanasia, en todo. Sin esa parte, todo lo demás son protocolos, son checklists. Esto lo hemos hecho, esto no lo hemos hecho. Y en estas cosas, como en todo en este momento, corremos el riesgo de que se conviertan en algo así, en listas de chequeo, para ver si hemos cumplido todos los requisitos. Está bien que la ley nos lo pida, pero la vida no. La vida no. Decidir sobre las alternativas que existen, es lo que Elida ha explicado más. Vale, ya sé que tengo una enfermedad que me va a matar, ya sé que quisiera, porque lo he pensado, dejar bien claro cómo quiero que sea, si no lo puedo decir, quiero hablar con los de al lado, quiero tener esta conversación, quiero hablar con mis médicos, con la gente, quiero saber qué cosas puedo elegir yo, luego qué cosas me pueden ofertar, pero qué cosas de todo eso puedo elegir yo. Bueno, puedo elegir para alargar el sufrimiento, para alargar la vida, quiero todo, quiero entrar en ese ensayo clínico, quiero ese tratamiento que me han dicho, para evitar el sufrimiento. No quiero este tratamiento que me hace sufrir, pero quiero este otro que me quita el dolor, ¿no? Que me permite mantenerme erguida, que no tengo que estar encamada, mantener la lucidez, quiero todo, pero quiero seguir pudiendo hablar, quiero pensar, quiero relacionarme con los demás, o quiero acabar cuanto antes, ya está, no quiero pasar por todo esto. ¿Para qué decisiones, qué alternativas hay en las que yo pueda decidir, fijaros, en un momento alargar esto, y un tiempo no muy largo después acabar con esto? Y tengo a los demás esperando a ver qué es lo que digo, porque no estoy hablando de una decisión que solo me afecte a mí. Esa ya sabéis cuál es, la que solo me afecta a mí. Es que pensamos que el suicidio puede solo afectarme a mí. Bueno, pues aquí, dado que hablamos de una muerte autonomizada, nosotros podemos negarnos al tratamiento. Podemos rechazar un tratamiento que ya se nos ha puesto. Podemos pedir más tratamientos. Todo esto, ojalá, puede ser que nos lo concedan o no, solo digo lo que podemos hacer. Pero podemos.
De hecho, podemos solicitar alternativas de tratamiento. Podemos solicitar tratamientos compasivos que no están aprobados por nuestras normas, pero que excepcionalmente, y si se demuestra, podemos pedir entrar en un ensayo y ver si entramos. Es decir, todo esto son decisiones nuestras. Podemos meternos en las terapias alternativas. Sí o no. Podemos rechazar las terapias alternativas. Podemos aceptar todas las propuestas que nos hagan los médicos, los que nos tratan. O podemos decidir unas sí, otras no. Hoy una cosa y dentro de un tiempo otra. Me pedirán que lo justifique y todo eso, pero todo eso puedo hacer. Puedo elaborar una planificación anticipada con los profesionales y con mi familia. ¿Qué va a pasar cuando con esta EPOC que tengo, que ya ha llegado al nivel máximo, ya no pueda respirar sin oxígeno, no pueda levantarme de la cama? Si me da un jamacuco me vais a llevar al hospital, pero no quiero, prefiero que sea en casa. Ya sé que lo vais a pasar fatal viéndome ahogarme. ¿Cómo hacemos para que no me vean esto? Planifico los cuidados y las decisiones de lo que sé que va a venir, porque una EPOC tiene un proceso. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o una ELA tiene un proceso, o una enfermedad oncológica terminal con metástasis óseas, etcétera, etcétera, tiene un proceso. Llevamos muchos años estudiando y sabemos muchas cosas sobre esto. Entonces, puedo elaborar una planificación anticipada de cuidados y decisiones con el equipo que me trata y con la gente que me cuida, sean mis familias, mis cuidadoras, mis cuidadores, mis amigas, quien sea. Puedo hacer un DVA, un documento de voluntades anticipadas, por si acaso se me va la olla y encima de todo esto que me está pasando ya no puedo intervenir porque ya se me ha fundido el cerebro o las posibilidades de comunicarme o lo que sea, lo quiero dejar antes por escrito, diciendo que todas esas decisiones que podía tomar, aunque no esté, me las pensé y esas son las que yo querría decidir, ¿no? Es así, con cosas muy difíciles que lo veníamos hablando hoy. Cuando tu madre te dice, cuando tenga una demencia y quiero la eutanasia cuando no os conozca, tu madre está con unas castañuelas haciendo magdalenas, ¿eh? Y te lo ha pedido y te ha dejado un marrón, lo cual era pero no, porque los DVA no os olvidéis que son un marrón al que se queda cuando los hagáis. Digo, cuando os dicen rellenar el formulario de clic, no, leeros bien el formulario y añadir cuantas notas queráis, que se puede, ¿eh? No tiene que ser un formulario. Vale, y luego puedo solicitar la eutanasia. He dicho todas las cosas alternativas. Puedo solicitar la eutanasia. Pueden diagnosticarme de ELA y decir, vamos a ver cómo vamos, y en cuanto cumpla alguno de los requisitos que están ahí, yo ya puedo solicitar la eutanasia. Y es una prestación, y el sistema sanitario en el que vivo, afortunadamente, y el Estado de Derecho en el que vivo, afortunadamente, me permite hacer esta solicitud, que no lo permiten en todos los sitios, y en nuestro país, como sabéis, hace bien poquito. Vale. Esto es lo que yo puedo decidir cuando me pienso en ese territorio de morir. Pero como en ese territorio, en ese camino, no voy sola, ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa? Primero voy a hablar de los otros, los que nos hemos topado con ellos por casualidad, porque resulta que son médicos, enfermeros, lo que sea, ¿no? Trabajadores sociales, gente de... No estoy hablando de los allegados. Pues que a esos que están alrededor y a los que les empezamos a decir en este territorio, con este mapa, yo quiero decir todo eso, tienen que respondernos. No es solo amén, lo que tú digas, amor. No. Esto de la heteronomía y la autonomía hay que curarse. Por ejemplo, una primera cosa que van a querer saber es qué tal tienes la parte de la competencia para decidir. Por ejemplo, si tienes 12 años, olvídate. Porque con 12 años eres incompetente para decidir una cosa tan seria como una eutanasia. Sí, ¿quién decide? Vamos a ver, los otros, los más allegados. Bueno, pero paso. Lo que quiero decir es que al que le dices, no quiero ese tratamiento, quiero esto, te va a mirar y te va a decir, si es buena gente, te va a decir, si yo quiero hacer lo que tú quieras, pero primero tengo que si sabes lo que estás diciendo. Que uno puede decir, ¿y por qué tienes que poner eso en duda? Hombre, porque me has metido a mí en el lío. Si vas tú sola por tu cuenta, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Pero si me lo pides a mí, pues solo quiero tener unas ciertas certezas de que sabes las consecuencias, o sea, que la eutanasia, por ejemplo, no tiene reversibilidad, pero que el rechazo a tratamiento, si mañana cambias de opinión, aquí estoy yo para volvértelo a poner. O sea, que tenemos que hablar de muchas cosas, ¿no?
Y eso tengo que ver que tienes competencia. ¿Qué es competencia? Comprensión y voluntad. Es decir, que has entendido lo que estás haciendo y que realmente tienes voluntad de hacerlo. ¿Cómo se demuestra esto? Pues diciéndolo. Tengo voluntad de hacerlo. No, y parece que no tienes mucha. A ver, te digo que sí. Ahora el que tienes que demostrar que no tengo mucha eres tú. No, es que estás diciendo que la eutanasia, pasado mañana nos vemos. Pues bien, no has entendido lo que es la eutanasia. ¿Sí? ¿Me explico? Primera cosa. Segundo, que le van a pedir a ese otro que te acompaña. Cumplimiento de los requisitos. ¿Qué tipo de requisitos? Hay requisitos que son médicos, hay requisitos que son psicológicos, hay requisitos que son sociales y hay requisitos que son legales. Y esa persona que está al lado tuyo, depende de en qué faceta esté, igual solo mira a los médicos, pero igual mira a los legales. Eso de la seguridad jurídica os suena. Ahora todo Dios actúa con seguridad jurídica. Es decir, que lo que voy a hacer no me voy a comer un marrón. ¿Suena? Lo de esto es legal, esto me puede buscar un marrón, me puede meter un culo. Y en esto nos ayudó mucho el caso Montes, ¿recordáis? Ese caso, si alguien duda de qué es la seguridad jurídica y lo que puede pasar cuando alguien se pone con ganas de fastidiar, tenéis el ejemplo. Entonces, eso de la seguridad jurídica es que ahora cualquier profesional, cualquier persona, antes de decirte, te hago caso, admito tu rechazo a tratamiento, se va a poner a comprobar si cumple la ley de autonomía, la ley de sanidad ya no, porque es la ley de eutanasia, si es que cree que esto tiene algo que ver con la eutanasia, los derechos y deberes de los pacientes, todo. Y si no, va a pedir al servicio jurídico que se lo diga. O si no, va a hacer una cosa que es peor, pero para esto estamos ya todos avisados. Os va a decir que la ley lo impide, pero entonces os tenéis que decir que os traiga la ley que lo dice. Porque también hay que estar un poco avispado en esto. ¿Sabéis esto de no? Eso es ilegal. Me lo demuestres. Vale. La aceptación de las consecuencias. Los otros tienen que aceptar las consecuencias de lo que estás diciendo, porque a veces tú ya te has trabajado en aceptar las consecuencias, pero los que tienes enfrente, que te están diciendo a todo que sí, en el fondo no lo han aceptado todavía. Y entonces tienes que darles también espacio, aceptar que has pedido la eutanasia, que has hecho un documento de voluntades anticipadas donde vas a rechazar el tratamiento, que has hecho una planificación en la que dices que quieres quedarte en casa, que no te lleven a ningún sitio, aunque estés boqueando, prefieres. Todo eso tienen que aceptarlo también los demás. Y luego por fin está ya la aplicación de lo solicitado. Eso es lo que tienen que hacer los otros. La eutanasia te lo tiene que hacer otro, lo de la sedación te lo tiene que hacer otro, y entonces, una vez aceptado, tiene que aplicar. Y para eso hay que saber poner tratamiento de sedación paliativa, hay que saber cómo dejar que una persona no sufra aunque haya rechazado un tratamiento de quimio y de radio, hay que saber cómo se practica una eutanasia, no se nace sabido, ni lo enseña en la facultad todavía. Entonces, todas esas cosas hay que saber hacerlas. Por lo tanto, estos son elementos del mapa que no nos podemos olvidar y que pueden ser problemáticos. Última cosa, el otro, el más cercano. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras compañeras, amigos, todo lo que quieras. Esa es una conversación, como os he dicho al principio, que está mediada, al menos sabemos, por 4 fases. Estas muchos las habréis oído en todas las cosas, pero las vuelvo a repetir. Cuando pasa algo tan grave como que uno, tan grave, tan normal, como que uno va a adentrarse en el territorio de los últimos días, porque tiene ya unas ciertas seguridades de que lo que le pasa va a ser el final, empieza un proceso que pasa por varias fases que describió Elizabeth Kubler-Ross y que muchos conoceréis. Normalmente hay un primer momento de negación. Esto no me puede estar pasando, ¿no? Yo no he fumado, ni he bebido, ni nada, porque a mí. No, esto no me puede estar pasando. La negación. Después de la negación, que es así o no es así, pero están descritas así. Después de la negación viene muchas veces el pacto. No, pero si dejo ahora de fumar, si ahora empiezo a comportarme bien, si ahora hago esto, si no, hay algo que hacer. Si voy a otro médico y quizá me vea de otra manera, si busco una alternativa, si me voy a Estados Unidos, empieza a haber como un intento de... Luego está la ira. La ira. Esto me cabrea, ¿por qué me tengo que morir? No me quiero morir. ¿Por qué? Yo estaba tan tranquila, el cáncer no se nota, andaba por la vida normal, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Si yo solo tenía una molestia en la mano, ¿qué es esto de una ELA? Todas esas cosas. La ira, ¿por qué le pasa? ¿Por qué no le pasa a ese que se ha portado peor que yo? O a ese que es un
un bandido, lo que es un criminal, lo que es un defraudador. Pues no, la ira. Luego viene la depresión. Parece que me voy a morir, parece que esto ya está hecho, pues me da mucha pena, pues no quiero separarme de los míos, no quiero perder esto, quiero seguir tomándome mi vinito, viendo a la gente, quiero ir al monte, y esto se acaba, me deprimo, y luego viene la aceptación. Bueno, pues aquí hay una cosa que esto, sé que mucha gente ya lo sabéis, lo habéis oído, pasa ante el paro, ante la enfermedad, son fases de la psique humana, que ante un golpe como ese, pues como cuando te dan una patada muy fuerte y hay un segundo que no quieres notar el dolor hasta que viene, ¿no? Pues, y entonces empiezan a pasar cosas, pues esto es igual. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llegado a este punto en que ya lo has aceptado, pues que tienes que tener en cuenta que los que están a tu lado, esos otros allegados, están pasando por las mismas fases que tú. Y eso a veces se les olvida a quienes nos enseñan estas cosas contarnos. Y tú puedes estar, fíjate, enferma, muriéndote, y resulta que la persona que más quieres está en negación. Y le tienes que dar tiempo. Porque si en negación pretendes que te ayude a hacer cosas como hablar con el equipo médico y decir que rechazas el tratamiento, pues no sé si intuís que puede ser un follón, ¿sí o no? Más vale que estéis al mismo ritmo. Y si encima tienes 3 amigas, o 3 hermanas, o 2 padres, o 4 hijos, pues imagínate cada uno a su ritmito, ¿no? Pues lío seguro. Entonces hay que tener también cierta, como, fíjate, encima que estás enferma y te estás muriendo, eres tú la que tienes que pensar cómo hacer que todo ello vaya bien o mal. Pero es que es tu territorio, es tu mapa, eres tú la que te estás muriendo. Eres tú la que te... También es verdad que la opción de, oye, que me hagan todo, no quiero saber nada, existe. Pero eso es una paradoja para cañas. ¿Puede un ser libre elegir ser esclavo? Pues es lo mismo. Entonces, como digo, eso para cañas. Termino. En todo este lío, si había que añadir algo más, es algo que hemos descubierto al aprobarse la ley de eutanasia. Y es que, por supuesto, ninguna ley abarca todo, pero en la ley de eutanasia, tal como se ha redactado y tal como está siendo la experiencia del mundo en el que estamos viviendo, hay al menos 4 facetas que quedan algunas fuera definitivamente y otras confusas que están generando problemas y van a generar más. Os las nombro. Las minorías de edad. Es decir, la ley es muy estricta. Solo una persona mayor de edad puede pedir la eutanasia, lo cual quiere decir que una persona de 15 años que está padeciendo una situación no puede pedirla. Ni siquiera pueden pedirla otros por él. Simplemente tiene que esperar a cumplir los 18. ¿Vale? La minoría de edad es un asunto difícil, controvertido en cuanto os pongáis a pensar, pero como en todo no podemos decir dilemáticamente, o se aprueba o se rechaza, o lo acepto o lo rechazo. Probablemente es el mundo de la casuística, habrá que ir viendo. Segundo, la demencia, lo que os decía, haciendo magdalenas y que quería la eutanasia el día que me llamase Pepita en lugar de hija. Pues es un tema, el documento de voluntades anticipadas, hasta dónde se acepta, cuando en la demencia se considera que hay periodos de lucidez. Digo, porque uno puede estar diagnosticado con una demencia y ser perfectamente lúcido para pedir la eutanasia, a pesar de que haga apagones temporales, ¿no? O sea que el tema de la demencia y de las enfermedades de este tipo, el tema de la enfermedad mental, y aquí estaría, que habíamos dicho de comentar, pero no sé cómo ando de tiempo, el tema de Barcelona, y otra que también se ha comentado, que es el tema de la vida cumplida, que es el que ha dicho ella en el punto de la pirámide, que en otros países donde se autoriza esta idea es la de que no me pasa nada de esos supuestos de enfermedad incurable y tal, sino simplemente que he llegado a esta edad y no quiero seguir viviendo. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora, que tengo 97, iba fenomenal, me iba de charlas y todo eso, me he roto la cadera, estoy con pañales, estoy tumbada, no me va a matar la enfermedad, no tengo una incapacidad absoluta para la vida cotidiana, pero no quiero seguir viviendo y pido a la sociedad que me ayude, pues porque no quiero hacerlo yo sola, porque me da miedo, porque no lo sé, porque igual me equivoco de dosis, o yo qué sé, porque uno pide ayuda al otro cuando llega al final, pero está claro que lo pedimos, porque si no nos hubiéramos empeñado en una ley para ayudarnos unos a nosotros. Y por lo tanto,
información, toma de decisiones, recursos y conocimientos suficientes. Unas cosas tienen que ver con nuestra formación, con nuestro conocimiento, otras cosas tienen que ver con nuestra comunicación y otras cosas muy importantes tienen que ver con las políticas que como sociedad decidamos para gestionar la cosa común. Y esta es muy importante. Y en el tema de la salud mental es absolutamente determinante saber qué recursos tenemos para que cuando lleguen las solicitudes de eutanasia, al menos eso esté claro. Es que bueno, creo que podríamos estar mucho más tiempo escuchándonos, hay mucho más de lo que hablar, seguro que se han quedado muchísimas dudas y temas en el tintero, pero vamos a abrir un pequeño espacio para que podáis plantear vuestras preguntas, dudas, zuen galderak eta zalantzak entzun nahi ditugu, así que cogeremos el micro por aquí y a aquella persona que le apetezca comentar, preguntar, no tengáis vergüenza, estamos en casa. Así que, por favor, podéis levantar la mano, si a alguien le apetece, aprovechad esta oportunidad. No todos los días tenemos a dos mujeres como estas delante que nos pueden ayudar a entender mejor todo esto. No sé si a alguien le apetece hablar. Por ahí arriba, en el pasillo. Hola, Arratsaldeon. Me gustaría que explicarais un poco el caso de Barcelona, dada que la postura de DMD es que las enfermedades mentales son otro tipo de enfermedades y que perfectamente puede entrar en los contextos eutanásicos. Eso por un lado, y por otro lado también sería interesante aclarar qué diferencias hay entre la objeción de conciencia y la objeción de conveniencia. Vamos, estas dos cuestiones. Yo, en cuanto a la objeción de conciencia, es claro que si yo creo en Dios, o tengo una religión, tengo unos valores, una ideología que me impide ayudar a morir a alguien, está claro que voy a objetar. Lo mismo pasó con el aborto, lo mismo pasa. La diferencia hay en que la ley de eutanasia obliga a inscribirte como objetor de conciencia y el aborto no. Se va a hacer ahora una enmienda a esa ley. Quiero decir, si yo creo que el feto es una vida, yo no voy a hacer aborto, si yo creo que está claro. Entonces, la objeción de conveniencia simplemente es, si yo no lo tengo claro, pero, a ver, yo ahí también hablaría de que a los médicos les ha siempre tener en cuenta que todavía se hace, en teoría, el juramento hipocrático. ¿Cuántos siglos han pasado? ¿No? Entonces, a los médicos se les enseña y el médico lo que quiere es que el paciente viva. Ahí ponía yo que la muerte se entiende un poco como un fracaso de la medicina, de la ciencia médica. Bueno, a lo que voy, que si yo no me lo he planteado, aunque no sea católica o no practique una religión monoteísta, pues en el momento que me plantea la eutanasia puede suponer un rechazo ideológico porque yo nunca me lo he planteado. Entonces esa es la objeción de conveniencia que decía que bueno, y muchos profesionales médicos a los que se les plantea la eutanasia piden un tiempo para pensárselo. Entonces hay gente que lo tiene, hay médicos que lo tienen muy claro. Yo soy objetor, yo nunca no ayudaría a nadie a morir, yo nunca ayudaría a poner una inyección letal, o gente que se lo va a pensar o que no lo tiene claro y en el momento no se ha declarado objetor. En el momento que se le plantea el individuo que le ayude a morir, que le ayude en la eutanasia, pues dice que es objetor. Pero bueno, creo que si el médico es un ser humano y el médico siempre se le ha enseñado a que produzca la mejor vida y mayor cantidad de vida,
creo que se entiende esa problemática interna un poco. Ahora, muchos lo tienen claro, y se acude a ellos. Lo que hacen es un tiempo de reflexión y la ley obliga a un tiempo de 15 días entre una solicitud y otra para reflexionar sobre esa petición. Vale, yo te lo puedo admitir o no, pero te doy 15 días para que reflexiones. ¿De acuerdo? No sé si te he contestado. Lo del caso de Barcelona, tú querías decir... Sí, tampoco puedo decir mucho, O sea, sabéis que el caso de Barcelona de que se habla es una mujer que hace una solicitud de eutanasia. Ella padece pues un cuadro, una discapacidad, o sea, padece un cuadro físico. Me corregís alguien porque ella queda con una lesión medular a partir de un intento de suicidio y tiene una patología diagnosticada de enfermedad mental que ha conllevado, por causa de la enfermedad mental, se supone varios intentos de suicidio. Bueno, hay un momento en el que ella, ante esta situación vital, se plantea que quiere morir, que quiere la eutanasia porque considera que su sufrimiento es insoportable, no tratable, etc. Hace la solicitud, se le acepta por parte de su médico, se acepta por parte del consultor, la comisión de garantías, su dupla, en este caso, porque es Cataluña, que son dos personas que revisan el caso y plantean o no discusión a la comisión de garantías. Si todo está en orden y está bien, simplemente en la comisión de garantías se da el ok y va para adelante. Y en este caso la comisión de garantías de Cataluña da el ok y va para adelante, pero el padre de la chica, el padre de la mujer, apoyado por un grupo de abogados cristianos que son bastante conocidos por otras causas, pues van a un juzgado de instrucción a hacer algo que todo ciudadano puede hacer, que es decir, este acto que se va a hacer es un ilícito, está mal, ¿no? Y la jueza que recibe eso paraliza el procedimiento. Paraliza el procedimiento de un acto que ha sido solicitado por una persona que nadie ha dicho que no fuera autónoma, por el contrario, que ya se ha autorizado y que la comisión de garantías ha dicho que debe ser así. Es decir, claro, esto enciende todas las alarmas, no solo porque sea una cuestión de enfermedad mental, porque podría haber sido en cualquier otro caso, y es porque un juzgado de instrucción pueda paralizar un procedimiento cuyo proceso se ha cumplido rigurosamente tal como estipula la ley, ¿no? Entonces, pues estamos muy expectantes. Parece ser que la Comisión de Garantías, pues parece ser, pues, con seguridad la Comisión de Garantías la semana que viene va a tener una reunión de Garantías de Cataluña, va a tener una reunión específica para tratar este tema y para valorar qué es lo que ha ocurrido, porque parece ser que por parte de la jueza una de las cosas la única que se puede poner en cuestión es si se ha cumplido el procedimiento, ¿no? Si se ha hecho correctamente, porque no puede enmendar la plana. En todo caso puede, como jueza, solicitar. Sería como si hubiésemos metido otro sistema más de garantía, pero claro, totalmente arbitrario, porque quien nos dice que no va a ir alguien a impugnar todas estas. El precedente puede ser malo, todos somos conscientes de que puede ser malo. Que abogados cristianos que ha representado una cierta reaccionarismo o conservadurismo contra todas las leyes que tengan que ver con la autonomía de las personas en su vida, muerte, sexualidad, reproducción, etcétera, pues no es ninguna buena señal. DMD, por supuesto, se ha expresado completamente en contra y afeando la conducta de esta jueza que lo ha pedido. Y yo simplemente añado una cosa más. Ya lo veremos porque esto podemos elucubrar por lo que queremos y podemos pasar por lo bien. Yo solo añado un detalle que a mí me resulta curioso y espero que algún día lo podamos conocer, no por morbo, sino qué pasa en esa relación entre esa madre y entre esa hija y ese padre, ¿no? Porque, volviendo a la conversación de antes, cuando esta mujer, que requiere cuidados seguramente y que tendrá una relación con la familia como la que tenga, su padre lo que ha venido a decir es: tú no tienes competencia para decir esto, la que lo tengo soy yo, que soy tu padre.
Y ha habido una jueza que ha dicho, vamos a ver si esa señora tiene competencia y vamos a ver si los que tenían que actuar, es decir, le ha comprado el argumento, ¿no? Pero es una historia, como pasa en la casuística, no elevéis de esto a rango de casuística, no es anécdota, pero tampoco es categoría. Vamos a ir viendo, hay muchos casos de salud mental, pero aún así son muy pocos en el monto de los casos que hay sobre eutanasia. Sé que este es el foro adecuado para hablar de ello, pero tanto aquí como en otros países la enfermedad mental no es causa de solicitud de eutanasia muy frecuente, más bien es muy poco frecuente. Teníamos por aquí, ay, perdón. Un segundito. Dos datos simplemente. Tiene 23 años, se ha dicho que tiene toda su capacidad de juicio conservada y vive en una residencia. ¿Vale? Ya. Hará una serie. Teníamos por aquí Bueno, serie. alguna otra preguntita. Yo quería saber si hoy en día, tal como a estas alturas que estamos, si la ley no contempla, si yo soy madre de un niño, 8, 10, 12, 14 años, y ese niño tiene una enfermedad terminal, está sufriendo, yo le estoy viendo sufrir cada día, cada noche, las angustias y los dolores que tiene. Yo como madre no puedo decidir que ese niño le ayuden en ese proceso. Solicitar sedación y otras alternativas terapéuticas, pero eutanasia no. No, a ver, tú tienes competencia como tutora, como la que se te consulte, pero en definitiva son los médicos los que deciden, menores de edad. Es así. Aunque yo demuestre cada día la noche que ha pasado, los vómitos, la angustia, aunque yo demuestre eso cada día y es lo que más quiero en este mundo, Sí, es que pero- a mí mismo pero- sí. no puedo solicitar una ayuda en eso. Por eso, cuando hemos hablado de todas las posibilidades, pero puedes solicitar otras cosas. Quiero decir que es verdad, nuestra ley no permite que un menor de edad, ni sus tutores, no sus tutores, que ya ese término, quienes detenten la patria potestad, etcétera, etcétera, decidan por él. Pero en la relación clínica, cuando hay un sufrimiento tan grande de una criatura, es que lo que hay que buscar es ese entendimiento, porque la sedación, el alivio del sufrimiento, estamos en 2024, que una persona sufra no tiene sentido porque tenemos recursos suficientes para que eso no pase. Entonces, probablemente es el diálogo, incluso a veces la mediación, porque puede haber un desencuentro entre los equipos en situaciones de tanto sufrimiento, para que a esa criatura se le sede, se le palíe el sufrimiento, se le alivie cualquier síntoma que padezca. Y dices, ¿y por qué no la eutanasia? Bueno, veremos si un día esta sociedad dice que hay un momento en que eso se puede hacer así, pero la pregunta que es concreta, hoy no. Pero es que a lo mejor un proceso así es un sufrimiento añadido. Es que no debería labrarse un proceso así, no debería, pero no debería no porque haya una ley de eutanasia, sino porque en una relación clínica, ante ese sufrimiento que tú estás describiendo, ¿quién tiene el cuajo de mantener durante tiempo algo irreversible con ese nivel de sufrimiento? Es que no hay que hacer leyes para eso, hay que ser seres humanos y hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Hombre, yo creo que hay dos cosas. El sufrimiento, creo que es el sufrimiento intolerable, no al lugar en menores de edad, en los hospitales, en las UCIs, pero, porque si no estaríamos hablando de otra cosa, del equipo médico, pero yo creo que te refieres más bien a lesiones cerebrales de recién nacido, comas irreversibles, teóricamente irreversibles. Hay casos que vuelven a la vida a los 4 años. En esos casos no se puede. Algo tendremos que hacer para cambiar eso. A ver, porque a lo mejor al a ver, niño, paso a paso. a lo mejor al niño sí le quitan el dolor, pero el dolor que yo como padre, como madre, estoy teniendo cada día Sí, y que sí, puede sí. durar meses a lo mejor, eso es inaguantable, eso es... Claro. Y puedes prever que ese niño va a tener una calidad de vida horrorosa. Y tú no quieres. Pero ahí
seamos francos, hacen cosas, pero no, ni ley, ni creo que la haya. Todavía tenemos muy reciente, si hay el tabú de la Segunda Guerra Mundial, quiero decir, los experimentos de los nazis. De ahí a que lo que tú digas es eso, sino que se puede dar lugar a interpretaciones. Y ese límite es muy difícil de pasar. Gracias. Sí hay países. Que en Bélgica sí que se ha aceptado, bueno, recientemente, hace unos poquitos años, que los menores pueden solicitar la eutanasia. Y que es una de las cuestiones que peleamos desde la asociación cuando salió la ley, que los menores también pudieran entrar. Pero bueno, pues como todo, efectivamente es la primera ley y habrá que pelear por mejorarla. Desde luego una de las primeras cuestiones que debería entrar es el que los menores puedan acceder a esta prestación, por supuesto que sí. Vamos a ir cerrando un poquito el turno de preguntas. Tenemos una preguntita por aquí. Pero con el micro para que te escuche todo el auditorio. Sí que ricas. Como estoy aquí en primera creo que... No, era un poquito en relación a lo que ha comentado ella, si teníais conocimiento a nivel de Europa, de los países que sí que tienen la eutanasia, si había alguno que sí que permitía pues un poco la eutanasia infantil. Eso, he oído Bélgica ahora, y a ver si creéis también que igual esos puntos, uno de los puntos, por ejemplo, la eutanasia infantil, si hay algo que debería importarse a la ley española, algo importante como es, por ejemplo, eso, si hay algo más que creéis que es no envidiable, porque no considero que sea envidiable, sino que igual un poco de aprender de otros países. Estamos aprendiendo, yo creo que en España son 3 años, quiero decir que los Países Bajos y Bélgica llevan 20. Entonces, sí, se aprende y se está en contacto continuamente, por lo menos en la asociación de MEDEC, y por eso quiero decir yo que paso a paso, porque las cosas no están yendo como quisiéramos. Los gobiernos ahora en Holanda pues gobierna la derecha. Quiero decir que paso a paso y con los pies muy bien puestos en la realidad. Quiero decir que los de abogados cristianos que intervino en un caso en Galicia, ahora ha intervenido aquí en Barcelona, seguirán y seguirán. Si hay jueces ad hoc, o sea, que sean de la misma opinión, intentarán sabotear, porque esa es la palabra, no entender, las leyes de este tipo. La ley del aborto se quedó en medicina privada, la ley de la eutanasia no sé por qué camino irá. Yo iba a decir que yo creo que de los 4 problemas que he comentado al final, el de todos ellos, los diferentes países donde las leyes son más amplias que la nuestra en algunas facetas, lo mismo que aquí se hará algún día cuando lo hagamos bien, los documentos, es decir, las conclusiones al final de cada año sobre lo que ha ocurrido, sobre las solicitudes que se han denegado, van mostrando matices que luego permiten modificar la ley, como en el caso de los menores. Estos 4 aspectos, el de la demencia, los menores, la enfermedad mental y la vida cumplida, aparecerán. De hecho, están ya señalados y hay países donde algunas cosas se pueden hacer, como el suicidio asistido, que tenemos en este momento, no tiene nada que ver con las leyes de suicidio asistido que hay en otros países. O sea que hay muchas facetas, muchos aspectos. Nosotros ahora vamos a empezar, por decir así, a producir experiencia y a ver cuáles son los ámbitos donde aquí hay más dificultades, si es con los menores. Y una asociación por los derechos civiles como es de MEDEC, pues lo que intenta es estar un poco alerta de qué es lo que se respira y qué es lo que habrá que proponer al legislador, ¿no? Una última pregunta, estamos ya muy justitos de tiempo. Una pregunta y cerramos. No os preocupéis que si se os ha quedado algo en el tintero tendréis la oportunidad luego de ir a la página web de la asociación, va a haber trípticos a la salida, podéis contactar con ellas para que os informen, para que aclaren dudas y demás. Preguntita rápida y cerramos. Sí, yo quería saber si la sanidad nuestra de ahora está preparada en estos aspectos, porque me ha tocado
que hay a veces el respeto que se tiene que tener ante una muerte inminente, pues ponen con otra persona, ¿no? Que igual está en sus mismas condiciones. Y también esos sanitarios, pues a lo mejor no tienen esta información o esta experiencia debido a que están todo el tiempo o hemos estado con trasiego cada 3 meses en un sitio, y también para eso se necesita espacios, tranquilidad y un conocimiento de los profesionales, a ver si están en esa misma dinámica como planteáis vosotros. Sí, poco a poco y lentamente. De hecho, uno de los problemas, o el problema fundamental, es la falta de información, tanto al público en general, a todos, como a los profesionales, por parte de los sistemas sanitarios, de cada autonomía, de los servicios públicos de salud. ¿Por qué? Porque, claro, un profesional, un médico sin información, sin apoyo, sin una unidad de apoyo dentro de su territorio, pues se ve abocado a la desesperación o a la objeción de conveniencia. Lo tiene que tener muy claro, tiene que tener un apoyo, y luego que hay que difundirlo entre el personal y información. Yo creo que ahora no. De hecho, si veis los derechos del paciente en todos los hospitales de ambulatorios, ni siquiera se menciona la eutanasia. No hay información de ningún tipo, tanto de personas, individuos y a los profesionales teóricamente se les ha dado cursos, pero se sienten desasistidos, la mayoría. Entonces, bueno, sí, es verdad, esa es la situación aquí y ahora. Falta información por un lado y por otro. Y formación, ¿de acuerdo? Formación, información y formación. Bueno, honekin amaiera emango diogu bai ponentziari, bai galderei, txalo bero bat.